Estuve allí cuando la verdad se resquebrajó como una estrella moribunda. No a propósito, no porque yo importara. Era un mecánico de estación. Grasa bajo las uñas, hollín de motor en los pulmones, sin medallas, sin rango. Solo otro hombre arreglando lo que los diplomáticos y generales no se molestaban en entender. Pero ese día lo reescribió todo. Comenzó con estática, vibraciones bajas y pesadas que zumbaban a través de los mamparos del puesto 14, una pequeña y tranquila estación de escucha que se aferraba a la sombra negra de Saturno. Llevábamos semanas oyendo interferencias, señales de drones rebotando desde los sistemas exteriores, codificadas en idiomas que no reconocíamos, pero aún así rítmicas, con un propósito. Alguien se estaba moviendo. El mando dijo que no era nada. Ruido cósmico, decían. Interferencia de lentes gravitacionales, decían. No me creí eso ni por un segundo. Y el jefe tampoco. Se llamaba Bennett. No capitán Bennett ni oficial de flota Bennett. Solo Bennett. Había estado en la armada, hacía mucho tiempo. Se retiró después de perder a la mitad de su tripulación en una escaramuza pirata cerca de Alpha Centauri. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, escuchabas como si tu vida dependiera de ello. La noche en que todo comenzó, entró en la sala de máquinas con esa mirada. Esa con la que sabías que algo real estaba por llegar. No se supone que estén tan cerca, masculló. Dejé mi llave inglesa. ¿El que no lo está? Se quedó mirando el reactor un rato, como si contuviera la respuesta. Los Arkid. En el Imperio, 3 flotas, completamente armadas. Están apostadas cerca de Neptuno. Sin moverse, sin hablar. Me reí. ¿Un concurso de miradas? No, dijo con frialdad. Están esperando. ¿Esperando a qué? Entonces lo susurró, como un hombre que pronuncia una maldición. A que enseñemos los dientes. Esa noche todos recibimos la llamada. Cierre total de la estación, protocolo de nivel rojo. Solo habíamos practicado para eso una vez. Recuerdo que el instructor dijo, si alguna vez oís esta alerta en la vida real, despedíos de vuestra estación. Significa que han pillado a la Tierra con los pantalones bajados. Pero la Tierra no se estaba movilizando. Estaba en silencio. Ni una sola transmisión del alto mando. Ningún despliegue de flota, ni discursos, ni la típica basura moral de «manteneos firmes, hijos de la humanidad». Solo silencio de radio. Fue entonces cuando el miedo se coló. No el miedo a los Arkid. No, el miedo a lo que no sabíamos. A lo que la Tierra ya podría saber. 2 días después, los Arkid se movieron. No para atacar. Todavía no, sino para hablar. Por primera vez en la historia conocida, enviaron una transmisión abierta a todas las estaciones humanas del sistema solar. El mensaje era simple. Hemos esperado lo suficiente. Abran las bóvedas. Revelen lo que han ocultado bajo la corteza de su mundo moribundo. Sin amenazas, sin ultimátums, solo una exigencia. Todo el mundo estaba confundido. ¿Bóvedas? ¿Qué bóvedas? Pero Bennett no. Miraba el mensaje como un hombre que mira dentro de la boca de algo viejo, algo antiguo. Y juro que vi su mano temblar. Lo acorralé más tarde. Tú sabes de qué están hablando, dije. No lo negó. He visto uno, murmuró. Cuando estaba en operaciones encubiertas, antes de que todo se borrara. No era de fabricación humana. O tal vez sí, pero no era moderno. Estaba enterrado bajo la Antártida, lo suficientemente grande como para tragarse un acorazado. No se suponía que debíamos despertarlo. ¿Qué era? Me miró a los ojos con algo que todavía no puedo explicar. No era un arma. Era una advertencia. Antes de que pudiera preguntar más, las alarmas estallaron por toda la estación. Fluctuaciones de energía, anomalías en el núcleo, luces parpadeando en un rojo errático. Luego, el profundo sonido chirriante, metal moviéndose, pero desde abajo, no desde nuestra estación, desde el planeta, desde la Tierra. Era como si el propio planeta estuviera despertando. Y en algún lugar profundo, bajo nuestras ciudades, océanos y desiertos, algo antiguo se estaba alzando. Cuando las alarmas llegaron a su punto máximo,
Toda la estación pareció que iba a desmoronarse. No las ráfagas rápidas que sientes cuando algo funciona mal. Esto era lento, constante, como si algo masivo estuviera girando debajo de nosotros, y el metal de la estación estuviera tratando de decidir si gritar o colapsar. Las luces parpadeaban, las puertas se atascaban, sistemas que ni siquiera sabíamos que teníamos se activaron solos. Paneles bloqueados se abrieron, consolas ocultas se activaron, cadenas de código en lenguajes que no reconocíamos se desplazaban por monitores que solo usábamos para el inventario. El sistema de transmisión de emergencia tartamudeó y luego cobró vida. Pero no era el mando. Era la Tierra. Una voz, masculina, profunda, sin nombre adjunto, atravesó la estática. Esta es la Directiva 17. No interfieran. No entren en combate. Protocolo de observación únicamente. Su propósito es ser testigos. ¿Testigos de qué? No tuvimos que esperar mucho para descubrirlo. En la pantalla principal, la Tierra giraba lentamente debajo de nosotros. Todo parecía normal. Sistemas de nubes, masas oceánicas, los continentes familiares que todos habíamos crecido viendo desde esta posición. Entonces, desde las profundidades del Pacífico, algo se iluminó. No como una explosión, sin onda de choque, sin ondulación, solo luz, brillante, blanca, dorada, y líneas estructuradas, arcos, rayos pulsantes, como si el océano hubiera abierto su ojo y nos estuviera mirando directamente. Bennett estaba de pie detrás de mí, con los brazos cruzados, mirando la pantalla como si estuviera de vuelta en ese agujero helado de la Antártida. Su rostro estaba pálido, pero firme. Sabía que habían escondido más, dijo en voz baja. Pero no sabía que realmente los habían construido. ¿Qué es eso? Pregunté, aunque no esperaba una respuesta real. No dijo nada, solo señaló. De la luz, comenzaron a surgir formas. No fue rápido. Fue deliberado, intencionado. Placas masivas, de cientos de metros de largo, rompieron la superficie del océano en silencio. Sin fuego, sin rastro de energía, solo presencia. Antiguas, imposiblemente diseñadas. No pertenecían a esta era ni a ninguna que hubiéramos reclamado como nuestra. Acorazados, susurró Bennett. Me reí sin humor. Ya ni siquiera fabricamos naves de ese tamaño. Porque no se nos permite, dijo. Porque se firmaron tratados en secreto. Porque cuando encontramos el primero, prometimos no volver a activarlos nunca. Sentí que se me oprimía el pecho. Espera, ¿estás diciendo que no los construimos nosotros? No. Estoy diciendo que los encontramos y luego construimos más. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Copiamos, mejoramos y lo hacemos más letal. La sala estaba en un silencio sepulcral, salvo por el zumbido de los sistemas que luchaban por procesar lo que estábamos viendo. La pantalla hizo zoom, ajustó la resolución. Los detalles eran imposibles. No eran solo naves. Estaban recubiertas de algo que no reflejaba la luz correctamente. Una armadura que parecía obsidiana hasta que se movía, y entonces brillaba como mercurio bajo tensión. Sin motores visibles, sin armamento externo. Pero cada parte de mi cuerpo me decía que estas cosas eran la guerra. Se alzaron desde el océano como titanes llamados de su letargo. Y con cada metro que subían, el agua a su alrededor retrocedía como si tuviera miedo. No fueron construidos para impresionar. Fueron construidos para recordarle al universo porque una vez nos temió. Bennett se volvió hacia mí. Cuando vi el que estaba bajo el hielo, los técnicos que lo manejaron no eran soldados. Eran historiadores, lingüistas. Dijeron que el casco estaba inscrito con un lenguaje más antiguo que el cuneiforme, más antiguo que cualquier registro escrito conocido. ¿Qué decía? Dudó, y luego me miró directamente a los ojos. Fuimos los primeros, y recordamos las estrellas sangrar. No lo entendí entonces, no del todo, pero sentí algo en mi columna vertebral bloquearse, como si una parte lejana de mi ADN supiera exactamente lo que quería decir, como si algo enterrado en cada ser humano acabara de despertar. En todo el sistema, el caos estalló. Monitorizamos las otras colonias, las estaciones orbitales, los exploradores de espacio profundo.
Cada uno recibió la misma señal de activación de la Tierra. Marte se quedó a oscuras durante 8 minutos, luego volvió a la vida con su red de defensa reiniciada. La base Luna, usualmente inactiva, se iluminó con una sobrecarga de energía tan masiva que frió 3 satélites en órbita. Y en el borde de Neptuno, las naves Arkid se movieron, no hacia adelante, no hacia la Tierra. Hacia atrás. Empezaron a retirarse. Observé con incredulidad cómo grupos de batalla enteros comenzaban a realinearse presas del pánico. No se preparaban para atacar. Intentaban escapar. Bennett se rió de verdad. No era una risa de alegría. Era una risa rota y amarga, como si hubiera esperado toda su vida este momento y odiara cada segundo de él. Pensaban que todavía éramos niños, dijo. Todavía blandos, todavía atados por nuestras cortas memorias. Lo somos, dije. No, gruñó. Eso es solo la máscara. Esto. Señaló la pantalla donde los acorazados ahora flotaban a kilómetros sobre el océano, brillando como la ira de dioses olvidados. Esto es lo que somos en realidad. El mensaje de la Tierra se actualizó. Nueva instrucción. Fase 1 completada. Esperen secuencia de ascensión de la bóveda. Fue entonces cuando sentí que la temperatura de la estación bajaba 5 grados. Los sistemas parpadearon. Perdimos la gravedad durante 3 segundos. Y cuando volvió, Bennett me agarró del brazo con fuerza. Ve al puente de observación. ¿Por qué? Porque el cielo está a punto de partirse en 2. Corrí por la espina principal, pasando junto a ingenieros confundidos y cadetes aterrorizados. La estación ya no estaba bajo nuestro control. Todo se estaba redirigiendo, cambiando a sistemas impulsados por IA bloqueados bajo algo llamado Protocolo Origen. Algo de lo que ninguno de nosotros había oído hablar antes. Cuando llegué al puente, la vista me golpeó directamente en el pecho. Sobre la Tierra, algo se estaba formando. No desde la órbita, no desde plataformas de lanzamiento, desde el propio espacio. Una forma, un anillo, enorme, más negro que el vacío a su alrededor, creciendo lentamente, ensamblándose como si pedazos de galaxias muertas estuvieran siendo atraídos a un punto central. ¿Qué demonios es eso? Dije en voz alta. Una voz detrás de mí, femenina, suave pero distorsionada, provino del intercomunicador. Aquí el núcleo de IA Serapuno. Están observando el nodo de ascensión de bóveda Z. Por favor, mantengan la calma. Mantener la calma. Ladré. ¿Qué es un nodo de ascensión de bóveda? Sin respuesta. Volví a mirar hacia la Tierra. Los acorazados no estaban simplemente flotando. Se estaban alineando. 6 de ellos. Formación perfecta, girando lentamente, encajando en su lugar como piezas de ajedrez que nunca te habías dado cuenta de que formaban parte del tablero. Sus cascos brillaban de nuevo con esa luz imposible, casi como estrellas reflejándose a través del agua. Y entonces llegó la señal. Un tono profundo y bajo, no oído, sino sentido. Vibró a través del puente, a través de nuestros huesos, como si alguien pulsara una cuerda dentro del propio universo. En el momento en que impactó, los acorazados se iluminaron. Cada uno proyectó un rayo de luz negra. Sí, negra. Hacia arriba, hacia el nodo de la bóveda. No era oscuridad, era algo peor. Ausencia, el tipo de luz que devora estrellas. Y el nodo respondió. Giró. Rápido, y luego se abrió. Desde su centro surgió un pulso como el latido de un corazón, y algo comenzó a descender. Otro acorazado. Pero este no era de la Tierra. Este era más antiguo. Su casco estaba agrietado en algunos lugares, con cicatrices de impactos que parecían provenir de armas de singularidad. No tenía líneas limpias. Era irregular, brutal, más como un monumento a la destrucción que una nave. Pero todavía irradiaba esa misma energía. Bennett se acercó por detrás de mí, respirando con dificultad. Ese es el original, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque he soñado con él desde que tenía 9 años. Lo miré, confundido. Ni siquiera parpadeó. Nunca nos dijeron por qué no se nos permitía entrar en ciertas ruinas.
Nunca explicaron por qué la mitad de la historia del mundo fue censurada después de 2007. Pero mi padre formó parte del primer equipo de recuperación. Dijo que encontraron cosas en la fosa de las Marianas que no estaban muertas, solo esperando. Se inclinó hacia adelante, presionó una mano contra el cristal. Esto no es solo para asustar a los alienígenas. Es para recordar quiénes éramos antes de que lo olvidáramos, antes de que lo enterráramos todo. No dije nada porque una parte de mí estaba de acuerdo con él. Incluso mientras esa cosa antigua descendía de la bóveda, ya no podía sentir miedo. Solo una pregunta gritaba en mi cabeza. ¿Por qué escondimos esto? Y la pregunta más profunda, ¿qué nos hizo pensar que necesitábamos hacerlo? El acorazado original flotaba en silencio, proyectando una sombra sobre la capa orbital de la Tierra tan masiva que incluso los rayos del Sol parecían curvarse a su alrededor. No se movía como los otros. No lo necesitaba. Este imponía la quietud. Existía como existe una montaña, inalterada, imperturbable y demasiado vieja como para preocuparse por otra cosa que no fuera el propósito que había esperado. No podía dejar de mirarlo. Esto no era una maravilla de la ingeniería futurista. Era algo encontrado, desenterrado de las trincheras más profundas de la historia. Y no fue construido para ser hermoso o elegante. Fue construido para durar. El tipo de nave diseñada durante el tipo de guerra que se suponía que no debíamos recordar. Bennett estaba a mi lado, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada como si estuviera moliendo viejos recuerdos para devolverlos a la vida. Habló sin mirarme. ¿Ves la cicatriz en su cubierta central? Asentí. Era masiva, un corte limpio a través del blindaje como si alguien le hubiera disparado un láser planetario y apenas hubiera hecho mella. Eso no fue por un ataque, dijo. ¿De qué fue entonces? Una advertencia de quienes lo construyeron. Me volví lentamente hacia él, tratando de interpretar el peso en su voz. No tienes ningún maldito sentido, Bennett. Suspiró, bajó la mirada y finalmente me encaró. No construyeron estos para luchar contra alienígenas. Los construyeron para luchar contra nosotros. Los que vinieron antes. Los que llegaron demasiado lejos y olvidaron lo que eran. Los llamaban los precursores, pero ese es un nombre educado. Eran dioses con ego, hombres con demasiado poder y sin miedo. ¿Y nosotros qué éramos? La siguiente versión. Nosotros éramos su castigo. El acorazado giró ligeramente, revelando su parte inferior. Líneas de arquitectura que no seguían ninguna teoría de diseño moderna. Cuanto más lo miraba, más anómalo se sentía. No malvado, no corrupto, simplemente fuera de tiempo. Una subrutina en el sistema de nuestra estación se activó de repente. Ninguno de nosotros tocó nada. El núcleo de la IA zumbó y los viejos altavoces analógicos crepitaron. Entonces llegó la voz. No una transmisión, no un mensaje, un recuerdo. Aquí el archivista cero. Ciclo 219. Acto final de remembranza antes de la contención. Si están escuchando esto, la bóveda ha despertado. La humanidad ha sido comprometida, o ha evolucionado. La sala quedó en silencio absoluto. Esta nave se designa Nihilm. No fue creada por su civilización, pero fue heredada. En su interior yace un conocimiento que su era no puede comprender y advertencias que sus mentes no están preparadas para seguir. No despierten el núcleo. No busquen los archivos. No intenten comulgar con el primarca. La señal se cortó. Sin estática, sin rastro. Como si alguien hubiera cortado un hilo atado entre dimensiones. Tragué saliva, con la garganta seca. ¿Qué es el primarca? Bennett respondió sin dudar. El que recuerda. El que fue la humanidad antes de que se convirtiera en humana. Estás hablando de mitología. Ojalá. Antes de que pudiera responder, una alerta ensordecedora sonó en el puente de observación. Nave entrante. Rápida. Me volví hacia la pantalla. No era Arkid. No era nada alienígena. Era una de las nuestras. Una nave de clase sigilosa. Pequeña, ágil, sin marcas, sin transpondedor. El tipo de nave que oficialmente no existe,
pero que solo responde a directivas de presupuesto negro enterradas a 5 capas de profundidad en la base de datos militar. Atracó en nuestra estación sin permiso. Las esclusas de aire no protestaron. Era como si la estación la hubiera estado esperando. 3 personas salieron. Todas de negro, sin insignias de rango, rostros como estatuas, tranquilos, fríos, ilegibles. El que iba delante era un hombre, mayor, con el pelo engominado hacia atrás como una reliquia de otra era. Entró en el puente con las manos a la espalda, escaneó la sala y luego fijó sus ojos en Bennett. No se suponía que hablaras, viejo amigo. Bennett no se inmutó. Tampoco se suponía que yo sobreviviera. Supongo que ambos cometimos errores. El hombre se le acercó lentamente, paso a paso, como si estuviera rodeando a un animal peligroso. Se lo has contado todo, ¿verdad? No todo, solo lo suficiente. Ahora el hombre se volvió hacia mí. Tú, dijo secamente. ¿Nombre? Fruncí el ceño. Vince. Asintió. No estabas destinado a presenciar esto. Sí, bueno, estaba de turno cuando el cielo se partió. ¿Qué quieres que haga? ¿Cerrar los ojos? Me miró fijamente un segundo más de lo necesario. Luego sonrió. No era una buena sonrisa. Era el tipo de sonrisa que decía, sé algo que tú no sabes y nunca sabrás. Felicidades, dijo. Ahora eres parte de la mentira más antigua de la historia humana. Se dio la vuelta, hizo un gesto a una de sus agentes. Ella se adelantó con un pequeño maletín negro. Él lo abrió. Dentro había una banda neural. Una simple. Tecnología antigua. La sostuvo. Vas a interactuar con Nihilm. Vas a ver lo que enterramos y por qué. Bennett saltó. No está listo. El hombre no parpadeó. Nadie lo está, pero no tenemos tiempo. Los miré a ambos. ¿Por qué yo? La agente que no había hablado finalmente lo hizo. Porque te está eligiendo. La nave te está llamando. Y no mentía. Incluso antes de tocar la banda neural, lo sentí, como un susurro en algún lugar profundo de mi cerebro. Algo más antiguo que el pensamiento, algo que esperaba. Me puse la banda. El mundo parpadeó. No hay palabras para describir completamente lo que vi dentro de Nihilm. No era un lugar. Era un recuerdo, una emoción. Vi planetas ardiendo, no por una invasión, sino por arrepentimiento. Vi seres, altos y elegantes, sangrando luz azul de sus ojos mientras destruían las mismas máquinas que habían construido para protegerlos. Vi la Tierra, no como es ahora, sino como fue antes de enfriarse. Una esfera negra de furia fundida. Y en órbita, vi naves, miles de ellas, acorazados, vigilando, guardando, esperando. Vi al primarca, no un hombre, ni de lejos. Llevaba un rostro, pero solo para hablar. Detrás había otra cosa, una masa de código, memoria y fuego. Me miró no como un dios, sino como un antepasado decepcionado. Y solo dijo una cosa. Somos el precio de lo que llegaríais a ser. Luego me mostró la verdad. La humanidad no fue la primera. Fuimos el reinicio después de la caída. Después de la guerra que rompió el tiempo. Éramos la pizarra en blanco. Pero alguien había hecho trampa. Alguien había dejado piezas atrás. Los acorazados, las bóvedas, el primarca. El sistema de seguridad que esperaba para ver si nos convertiríamos de nuevo en los mismos monstruos. Cuando volví en mí, estaba en el suelo, jadeando, helado. El hombre de negro se arrodilló a mi lado. ¿Qué te mostró? Lo miré directamente a los ojos. Todo. Se levantó. Entonces entiendes por qué lo ocultamos, porque mentimos, porque matamos para protegerlo. Bennett habló entonces, con amargura. No lo protegisteis. Os protegisteis a vosotros mismos. El hombre chasqueó los dedos. Sus agentes levantaron las armas. No podemos dejar que la galaxia sepa lo que fuimos. Todavía no. Pero ya era demasiado tarde. Todas las pantallas de la estación se iluminaron. Y en cada colonia del sistema, apareció la misma imagen. El primarca, hablando en todos los idiomas. No una amenaza, no una exigencia, solo una verdad. Recordamos lo que fue,
y vemos en lo que os habéis convertido. La señal se cortó. El hombre de negro bajó la mano. Bennett sonrió finalmente. Parece que tu secreto ha salido a la luz. El hombre se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. No tardó mucho. En el momento en que la transmisión del Primarca llegó a todas las líneas de comunicación conocidas, traducida perfecta y simultáneamente a más de 1000 dialectos, la galaxia comenzó a desmoronarse. En los confines del espacio Arquid, las flotas se dispersaron como animales acorralados. Vi en nuestras transmisiones cómo sus naves de mando rompían la formación, abandonando sus colonias, retirándose al espacio profundo como si algo las persiguiera. Excepto que no había nada. Huían de lo que vieron, de lo que ahora sabían. Otras especies no tuvieron tanta suerte. El colectivo Trari, maestros de la memoria genética, reconocieron los patrones en los cascos de los acorazados al instante. Sus archivos se bloquearon, su sistema central de IA, el que gobernaba 15 planetas, se apagó. Es decir, se suicidó. No dijeron por qué. No tenían que hacerlo. Los acorazados no solo eran poderosos. No solo eran antiguos. Eran reconocibles. La galaxia no sabía que los humanos habían construido naves como estas. La galaxia no creía que los humanos fueran capaces de tal escala. Y era porque no lo éramos. Solo éramos los que aún respirábamos. Pero los diseños, el código, la estructura profunda de esos acorazados, coincidían con reliquias de miles de civilizaciones muertas, piezas enterradas en lunas muertas, ruinas bajo estrellas de neutrones, esqueletos tallados en núcleos de asteroides. Todos los habíamos encontrado, pero nadie lo había admitido nunca. Hasta ahora. Recuerdo ver una conferencia de emergencia transmitida en vivo desde una estación neutral cerca de Próxima Beta. 47 delegados alienígenas, cada uno representando una civilización con un poder militar lo suficientemente fuerte como para cristalizar planetas. Ninguno de ellos habló. Todos miraban la imagen fija de Nihilm suspendido en órbita sobre la Tierra. Entonces uno de ellos, un general Uraru, finalmente hizo la única pregunta que importaba. ¿Cuánto tiempo hace que lo saben los humanos? La transmisión se cortó poco después. De vuelta en nuestra estación, todo se sentía frágil, como si la realidad se hubiera estirado demasiado y estuviera esperando que algo afilado la rasgara. Bennett no había dicho mucho desde la revelación del Primarca. Simplemente se quedó junto al ventanal, observando la Tierra girar lentamente bajo la imponente forma del acorazado original. Me senté a su lado. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Finalmente, rompí el silencio. ¿Qué pasa ahora? No me miró. Esperamos. ¿A qué? Se encogió de hombros. A que la galaxia decida si quiere inclinarse o arder. Esa noche, un transporte civil procedente de Europa fue destruido. No por humanos, por el dominio BAC. Sin advertencia, sin declaración de guerra, simplemente desapareció, vaporizado. 500 personas, familias, ingenieros, niños. Su declaración oficial, contención preventiva de una anomalía potencialmente aniquiladora de galaxias. Supongo que eso es lo que éramos ahora, una anomalía, una amenaza para todo lo construido después de la caída. Siempre nos habíamos considerado recién llegados, los advenedizos, la raza primitiva que apenas salía de su sistema solar. Pero esa era la mentira. El verdadero miedo era que no éramos el principio. Éramos el regreso. 2 días después, la Tierra rompió su silencio. Una transmisión pública. Sin encriptación, sin secretos. El hombre que la pronunció no era un político, ni un diplomático con un traje pulcro. Era un militar, desgastado, con cicatrices, la voz como grava. No construimos los acorazados, pero los heredamos. Cuando nuestros antepasados quemaron las estrellas, dejaron advertencias. Enterramos esas advertencias. Las escondimos porque teníamos miedo. Ya no tenemos miedo. Que la galaxia recuerde, la humanidad no es frágil. Somos lo que viene después de la fragilidad. Simple, frío y absolutamente aterrador. Porque era la verdad. Y ahora todos los imperios tenían que preguntarse lo mismo.
Si los humanos son los descendientes del último evento de extinción, ¿cuánto tiempo pasará antes de que lo repitan? Pasaron 3 días. Luego vino el ataque. No a la Tierra, ni siquiera a una colonia humana, sino a Nihilm. Un equipo de ataque combinado de 7 razas alienígenas. Naves negras, invisibles a los escáneres normales. Se acercaron a 4 kilómetros antes de que ningún sensor humano las detectara. Y fue entonces cuando aprendimos lo que Nihilm era realmente. No levantó escudos. No desplegó casas. Habló. Una palabra, un único pulso grabado en el tejido de la realidad localizada. Denegado. Todas las naves atacantes se desvanecieron. Sin restos, sin escombros, sin rastro de radiación, simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. El resto de la galaxia escuchó el eco de esa palabra. Y por primera vez en mi vida, lo sentí. Miedo. No de algo malvado, no de un enemigo, sino de nosotros mismos. De la verdad de que tal vez, solo tal vez, nunca estuvimos destinados a sobrevivir tanto tiempo. Que tal vez los antiguos habían diseñado a la humanidad como una prueba, o una trampa. Y estábamos llegando a la parte de la historia donde había que tomar la decisión final. ¿Nos convertimos en lo que ellos fueron, o en algo peor? Dentro de la estación, nuestro sistema comenzó a cambiar. Lo noté primero en las cubiertas inferiores, paneles reasignándose, mapas actualizándose en tiempo real. Diseños de naves que nunca habíamos visto comenzaron a aparecer en los registros de archivo. Y un archivo, solo uno, estaba bloqueado tras una firma biocodificada que coincidía conmigo. No lo entendí. No quería entenderlo. Pero cuando lo abrí, vi los planos de un nuevo tipo de acorazado. No uno que existiera, sino uno que podría existir. Un arma tan avanzada que incluso Nihilm la catalogaba como teórica. Al final del archivo había una sola línea. La semilla te ha elegido. Cuando se lo mostré a Bennett, él solo asintió. No son naves, dijo. Son llaves. ¿Llaves para qué? Miró de nuevo hacia el vasto negro más allá de la Tierra. Para lo que viene después. Esa noche, dormí por primera vez en días. Y soñé no con el futuro, sino con el pasado. Vi hombres, no como nosotros, pero parecidos, de pie al borde de una estrella moribunda, viendo caer a su último enemigo. Los vi construir Nihilm, no como un monumento a la victoria, sino como una advertencia. Sabían que su tiempo había terminado, pero querían que los siguientes recordaran, aprendieran o repitieran. Y cuando desperté, ya no tenía miedo. Porque la pregunta ya no era, ¿qué esconde la humanidad? Era, ¿qué haremos ahora que todo ha vuelto? El transbordador descendió a través de la atmósfera de la Tierra como una aguja a través de piel vieja, silencioso, preciso y demasiado suave para lo que transportaba. Iba sentado y atado, con las botas ancladas al suelo, mientras los demás a mi alrededor miraban por las ventanas reforzadas. Nadie hablaba. Incluso los veteranos oficiales de seguridad permanecían en silencio. Todos lo habían visto. El despertar, los acorazados, el primarca. Habían visto a la Tierra ascender en el escalafón galáctico, no por evolución, sino por revelación. Ya no éramos una raza joven. Éramos antiguos, olvidados, enterrados y ahora recordados. Miré hacia abajo mientras rompíamos la capa de nubes. El Pacífico brillaba bajo nosotros, azul, infinito, pero ya no pacífico. Alrededor de las coordenadas donde Nihilm se había alzado, el agua estaba desplazada. No solo apartada, sino deformada, como si el propio océano se hubiera doblado para hacer sitio a algo que no podía comprender. Bennett se sentó frente a mí. Se le veía peor que nunca. No físicamente, mentalmente. Sus ojos estaban distantes, atormentados, como si todavía escuchara cosas que el resto de nosotros no habíamos captado. ¿A dónde vamos?, pregunté. No respondió de inmediato, solo miró al suelo y luego dijo: a la asamblea del núcleo, nivel 0. ¿Has oído hablar de ella? No. Exacto. El transbordador no aterrizó en ninguna base o plataforma. En su lugar, se cernió sobre una zona muerta del océano. Sin estructuras, sin naves,
solo agua y viento. Entonces, sin previo aviso, el mar bajo nosotros se partió, literalmente. Un círculo de océano se plegó hacia adentro como si un gran puño invisible hubiera apretado su centro. Lo que surgió de las profundidades no era acero. No era cristal. Era obsidiana. Negra como el azabache. Lisa, antigua. Una torre. Sin ventanas, sin uniones, solo una única entrada triangular que se abrió mientras nuestro transbordador descendía hacia ella. Creía que esto era una especie de sesión informativa. Mascullé. Bennett me miró de reojo. Esto no es una sesión informativa. Es la hora de la verdad. Dentro, el silencio se sentía anómalo. No era pacífico. Era opresivo, como si el sonido no se atreviera a existir aquí. Las paredes pulsaban con vetas de luz tenue, y la temperatura era más fría de lo que debería. Una mujer nos recibió. No era militar, ni del gobierno, ni siquiera iba armada. Parecía pertenecer a otro mundo por completo. Túnicas blancas, pies descalzos, ojos de un gris pálido. Vincent Cal, dijo. Mi apellido. Sin rango, sin título, solo un nombre que no había usado desde que era un niño. Ven. Bennett se quedó atrás mientras yo la seguía por un corredor que descendía en una pendiente demasiado larga para algo hecho por el hombre. ¿Dónde estamos? Estás en la ruta espinal del último sistema de respaldo de la Tierra. El que precede a todas las redes de defensa conocidas. ¿Y qué demonios significa eso? No dejó de caminar. Su voz era suave, vacía. Significa que estás en el lugar diseñado para activarse si la galaxia alguna vez recuerda lo que la humanidad es en realidad. El túnel terminaba en una cámara que apenas puedo describir. No era grande. No brillaba. Era silenciosa, oscura, simple. En el centro había un pedestal. Sobre él, un dispositivo. Lo reconocí al instante. Era la misma banda neural que me había conectado a Nihilm. La mujer se volvió hacia mí. Te ha elegido. ¿Por qué? Porque eres lo que ellos fueron. Deja de hablar con acertijos. Su voz no se alzó. Tu linaje se remonta a uno de los cuidadores originales. Los que caminaron con el primarca durante la caída. No reyes, no gobernantes, solo aquellos que recordaban lo que vino antes. Cada generación ha portado un fragmento de esa memoria. La tuya es la última. No lo creí. No podía. Pero en el fondo, sabía que no mentía. Solo soy un mecánico, susurré. Lo eras. Pero también estabas destinado a esto. Señaló con la cabeza hacia el pedestal. Esta vez no te mostrará el pasado. Esta vez, te preguntará. Me puse la banda, y el mundo se desvaneció. No había estrellas, ni naves, ni guerra, solo él, el primarca. Pero esta vez no hablaba como un dios. Parecía más pequeño, humano, desgastado, cansado. Estaba de pie en un campo yermo con un cielo color ceniza y susurró. ¿Sabes por qué lo quemamos todo, Vince? Negué con la cabeza, no podía hablar. Porque el conocimiento no es suficiente. El poder no es suficiente. Lo teníamos todo. Y lo usamos para dominar, para borrar, para remodelar galaxias enteras a nuestra imagen. Y cuando nos dimos cuenta de en que nos habíamos convertido, ya era demasiado tarde. Caminó lentamente por el campo. Cada paso dejaba tras de sí un símbolo brillante, rúnico, antiguo. Así que le pusimos fin. Enterramos la verdad. Dispersamos las armas. Limpiamos las estrellas. Se volvió y me miró. Tú llevas la última semilla, el último eco de lo que fuimos. Encontré mi voz. ¿Por qué yo? Porque cada ciclo necesita una elección. Tú eres esa elección. Negué con la cabeza. No soy un líder. No soy un guerrero. Sonrió débilmente. Por eso eres perfecto. Luego me mostró la última bóveda. No en la Tierra, no en órbita, sino más allá de Plutón, enterrada en la corteza de un planeta enano que ni siquiera tenía nombre. El último acorazado, más grande que el resto, más antiguo que Nihilm. No estaba durmiendo. Estaba observando. El primarca se desvaneció al terminar la visión, pero no sin antes decir una última cosa. La galaxia te teme. Con razón.
Pero el miedo no es lo que te define. Lo que hagas a continuación, sí. Desperté jadeando. La mujer seguía allí. También Bennett. Me miró. ¿Qué te preguntó? No pude responder. Todavía no. Porque en mi cabeza, la elección aún ardía. Activar el último acorazado o dejarlo enterrado para siempre. De eso se trataba todo esto. No de guerra, no de dominación, sino de contención. El primarca no quería conquistar la galaxia. Quería ver si finalmente habíamos aprendido a elegir otra cosa. Pero yo no sabía cuál era la elección correcta. Porque a pesar de toda nuestra sabiduría, todo nuestro crecimiento, todo nuestro dolor, seguíamos siendo humanos, todavía capaces de todo, todavía capaces de cualquier cosa. De vuelta en la superficie, la Tierra estaba cambiando. Los acorazados ya no flotaban. Se movían lentamente, en silencio, formando un anillo alrededor del planeta como centinelas vigilando un fuego que podría apagarse o explotar. El resto de la galaxia esperaba. Y yo llevaba la llave, no del poder, sino del juicio. Se nos había acabado el tiempo. En el momento en que volví a la plataforma orbital, supe que algo había cambiado. Las estrellas ya no se sentían tranquilas. Se sentían tensas, como si cada luz en el cielo contuviera la respiración. Bennett caminaba a mi lado, lento y pesado, como si la gravedad se hubiera duplicado. Ninguno de los dos habló mientras pasábamos por el campo de descontaminación y entrábamos en el corredor de control principal. Los acorazados seguían sobre la Tierra, silenciosos en formación. Guardianes, verdugos. Nadie lo sabía, ni siquiera nosotros. Porque lo que habíamos aprendido, la verdad que habíamos visto, no era algo que se pudiera explicar con informes y reuniones. No era política. No era ciencia. Era consecuencia. Dentro de la sala de mando, todas las consolas habían sido redirigidas a una nueva capa de protocolo. Prioridad semilla de Arca Sigma. Autorizado por confirmación de linaje de núcleo. Vincent Cal, recipiente primario. La última palabra me revolvió el estómago. Recipiente, no líder, no soldado, solo algo para ser usado. Un contenedor. Bennett se sentó frente a mí. Su voz era baja. Los acorazados se están sincronizando. Uno por uno. Están esperando la última pieza. ¿Te refieres a la última? ¿La grande? Asintió. ¿La que está más allá de Plutón? La clase Arca. Me eché hacia atrás y exhalé lentamente. Esa era la que el primarca me había mostrado, la que estaba observando. No creo que deba activarla. Bennett no pareció sorprendido. ¿Por qué no? Porque si lo hago, todo cambia. Esto deja de ser una advertencia. Se convierte en un desafío. Asintió de nuevo en silencio. Construimos acorazados en el pasado para defendernos, pero ese último, el clase Arca, eso no es defensa. No, asentí. Es juicio. Fue entonces cuando la sirena de emergencia comenzó a chillar. Me levanté de un salto. Bennett no lo hizo. Solo dijo una palabra en voz baja. Demasiado pronto. Corrimos hacia el ventanal y lo que vimos me heló la sangre. Habían venido. El combinado Sulibari, una alianza de 3 especies conocida por sus estrictas doctrinas tecnocráticas y su lógica fría, había desplegado su flota principal. 80 naves, plataformas de plasma clase A, estaciones de asedio orbital. La guerra ya no era una posibilidad. Había llegado. No enviaron un mensaje. No transmitieron exigencias. Simplemente se acercaron en silencio como lobos olfateando el borde de la aldea. Las defensas orbitales de la Tierra se activaron. Los acorazados se agitaron, sin moverse, solo conscientes. No necesitaban órdenes. No pedían permiso porque no estaban bajo nuestro mando. No realmente. Obedecían al protocolo, y yo era su llave. ¿Deberíamos contactarlos? Pregunté. Bennett negó con la cabeza. Ya han decidido lo que somos. Fruncí el ceño. ¿Y qué es eso? No dudó. Demasiado peligrosos para vivir. La flota Sulibari abrió sus compuertas exteriores. Las firmas de energía aumentaron. Las armas se calentaron. Podía sentirlo crecer en mis huesos.
No miedo, ni siquiera adrenalina. Sentí el destino moverse, y lo odié. Fue entonces cuando tomé la decisión. Conectame con ellos, le dije a la consola de la IA. Dudó, luego obedeció. El canal se abrió. Hable, dijo la voz del comandante Sullivari. Fría, filtrada, mecánica. Soy Vincent Cal. No hablo en nombre de la Tierra. Hablo en nombre de algo más antiguo. Silencio. Entonces activaron la bóveda. Ese fue su error. No, dije. El error habría sido permanecer en silencio, fingiendo que todavía éramos débiles, que todavía estábamos perdidos. Desenterraron armas más antiguas que la ley. No, repliqué firmemente. Recordé lo que fuimos. Otra pausa. Entonces no entienden lo que su especie es en realidad. La galaxia sí. Eso dolió más de lo que esperaba, porque no era una amenaza. Era arrepentimiento. No estaban aquí para matarnos. Estaban aquí para evitar algo peor. Terminé la llamada. Prepara un transbordador, dije. Bennett me miró fijamente. ¿A dónde demonios vas? Al sistema exterior. Al clase Arca. Se levantó. ¿Solo? Sí. Vince, si despiertas esa cosa, no hay vuelta atrás. Los otros la seguirán. Esa es la nave ancla. La que el primarca ató al mapa estelar central. No es un acorazado. Es un maldito catalizador. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque no voy a despertarla, espeté. Voy a sellarla. Eso lo cayó. Creo que de eso se trata todo esto, añadí. No es una cuestión de lo que podemos hacer. Es si sabemos cuándo no hacerlo. El transbordador se preparó rápidamente. Sin escoltas, sin armas, solo yo, una interfaz de núcleo neural y una ubicación fuera de la civilización conocida. 3 horas después, ya había pasado Neptuno. El silencio allí fuera no era pacífico. Estaba alerta, como si el propio espacio me estuviera observando. Entonces la vi. No en el radar, no en los térmicos, simplemente estaba allí. Una forma en la oscuridad, masiva, inmóvil, cubierta de lo que parecía hielo de obsidiana. El acorazado clase Arca. Incluso Nihilm parecía un cuchillo en comparación con esta fortaleza. Mi nave atracó automáticamente. El sello era antiguo pero perfecto. Dentro, oscuridad, silencio helado hasta que la nave habló. Tú eres la elección. No respondí. Llevas la llave. Llevas la semilla. Di un paso adelante. ¿Qué pasa si no te activo? Entonces el ciclo termina. Esta vez, en silencio. Tragué saliva. ¿Fuiste construida para destruirlos? No. Fui construida para recordarles de dónde viene ese fuego, de dentro. Me acerqué al panel del núcleo. Pulsaba con luz. Un escaneo de la huella de mi mano sería todo lo que se necesitaría. Un pensamiento y toda la flota de acorazados se alzaría como un solo cuerpo bajo mi mando. Me quedé allí durante mucho tiempo. Luego retiré mi mano. No voy a hacerlo, susurré. Silencio. Aceptado. De repente, todas las señales de los acorazados en el sistema solar cambiaron, no a rojo, no a guerra, sino a estasis. La galaxia había esperado un juicio. Yo les di contención. Cuando regresé, la Tierra seguía en pie. La flota Sullivari se había ido. Sin batalla, sin intercambio de fuego, solo una retirada silenciosa. No porque los amenazáramos, sino porque vieron lo que elegimos. Y tal vez eso los asustó más que cualquier arma, porque la humanidad había aprendido a sostener el cuchillo y no usarlo. La retirada de los Sullivari no vino con un mensaje. Ninguna disculpa, ninguna diplomacia, solo una retirada silenciosa y total del borde orbital de la Tierra. Pero no se fueron porque los vencimos. No disparamos un solo tiro. Se fueron porque yo no lo hice. Vinieron esperando un monstruo y vieron a un hombre al borde de un poder apocalíptico que eligió no usarlo. Eso los asustó más de lo que la guerra jamás podría. No estaba preparado para lo que vino después. En 36 horas, nuestros sistemas se vieron abrumados por transmisiones entrantes de todos los rincones del espacio conocido. No amenazas de guerra, no ataques,
sino solicitudes. Algunos querían diálogo, otros buscaban tratados. Unos pocos pedían aclaraciones sobre nuestra nueva jerarquía de armas. Pero los peores pedían aprender. Querían copiar lo que vieron. Gobiernos, imperios, sistemas enteros de poder querían acceso a la tecnología antigua enterrada bajo la tierra. Querían llaves, semillas, códigos de activación, para ser como nosotros. Pero no lo entendían. No éramos poderosos por lo que teníamos. Éramos peligrosos por lo que habíamos elegido no desatar. Y ahora, lo mismo que temíamos estaba comenzando. Querían construir sus propias naves clase Arca. Bennett y yo veíamos los mensajes inundar el centro de mando. Su expresión estaba tallada en piedra, pero podía ver el peso arrastrándose detrás de sus ojos. Tarde o temprano, dijo, uno de ellos encontrará la suya. Asentí. O peor, despertará algo que nunca debió ser encontrado. Me miró. ¿Qué vas a hacer, Vince? No lo sé, porque no lo sabía. No fui entrenado para esto. No pedí convertirme en el rostro del segundo despertar de la humanidad. Pero eso es lo que era ahora. Para la Tierra, era el hombre que tenía las llaves y se negaba a girarlas. Para la galaxia, era el símbolo de una especie demasiado antigua para comprender y demasiado silenciosa para confiar. Y para mí mismo, era un hombre que no había dormido en 4 días y todavía no sabía si lo que hice fue correcto. Entonces llegó la llamada, encriptada, enterrada bajo un relé militar muerto. Cuando respondí, no había video, solo voz, áspera, familiar. Vince. Me puse rígido. ¿Quién es? No me recuerdas. Está bien. Eras joven cuando tu padre desapareció. Pero yo lo conocí. Serví con él. Y tengo algo para ti. Mi pulso se disparó. No tengo padre. Sí que lo tienes, dijo la voz en voz baja. Fue uno de los últimos guardianes activos de la clase Arca antes de que entrara en estado latente. No murió, Vince. Se ofreció voluntario. Miré fijamente la pantalla como si pudiera responderme. ¿Qué quieres? Quiero que termines lo que él empezó. ¿Qué es? No salvar a la humanidad, recordarle. La llamada terminó con unas coordenadas, en el espacio profundo, fuera de las rutas comerciales conocidas, más allá de los sectores muertos. No sabía qué esperar, pero sabía que tenía que ir. Me fui esa misma noche. Bennett no intentó detenerme. De hecho, solo me entregó un maletín antes de que abordara la nave exploradora de largo alcance. Dentro había archivos, notas manuscritas, antiguas, de mi padre. Las leí durante el viaje, y lo que vi cambió todo lo que creía entender. No era solo un técnico o un historiador. Era un monitor de catalizadores, alguien entrenado para observar el crecimiento psicológico y ético de la humanidad como especie a través de sus guerras, colapsos, triunfos. No esperaba la activación. Esperaba ver si evolucionaríamos más allá de la necesidad de ella. Y, aparentemente, yo era parte de ese plan. En su última entrada de diario, fechada 2 años antes de mi nacimiento, escribió: si alguna vez descubre la verdad, espero que entienda. No estábamos destinados a detener a la galaxia. Estábamos destinados a mostrarle. El arma real no es lo que enterramos. Es lo que elegimos no usar. Llegué a las coordenadas 2 días después. No había nada, solo espacio, hasta que mi nave comenzó a reducir la velocidad por sí sola. Verifiqué la navegación. Sin errores. La nave estaba siendo guiada. Una grieta se abrió frente a mí. No un agujero de gusano, no una puerta de salto, algo más. No me resistí. Cuando crucé el umbral, entré en una zona más allá del espacio cartografiado. Un cementerio. Cientos de cascos, naves alienígenas, antiguas naves humanas, cosas que no tenían nombre. Y en el medio, una estación, vieja, rota, aún viva. Dentro, lo encontré. No a mi padre, sino al hombre que una vez sirvió a su lado. Pelo cano, una cicatriz en la mandíbula. Sin uniforme. Llevaba un simple chaleco de tela con la marca del primarca grabada en él. Me saludó con una sola frase. Nunca quisimos ser recordados. Su nombre era Crane.
Formaba parte del grupo en la sombra original que decodificó por primera vez la bóveda 1. Antes de que se alzara ningún acorazado, antes de que la Tierra recordara. Me guió por la estación, me mostró reliquias, archivos, diseños fallidos, prototipos demasiado inestables para sobrevivir. Y me dijo lo que había venido a escuchar. Este era el verdadero plan, dijo Crane. Sabíamos que otros vendrían, que otras razas evolucionarían, pero no todas entenderían la contención. No todas respetarían el silencio. Asentí. Así que dejasteis los acorazados. Sí. Como advertencias. ¿Y la clase Arca? Hizo una pausa. Esa nunca fue para ser activada. No era un arma. Era un espejo. No entendí. Me llevó a una habitación sellada. La abrió. Dentro había una réplica de la misma interfaz neural que había usado en Nilm, pero más pequeña, personal. Señaló. Esta es diferente. No te muestra el pasado. Te muestra lo que eres. Me senté, me conecté. Y por primera vez, no vi la guerra. Me vi a mí mismo, cada elección, cada momento de duda. Cada vez que había mirado el rostro de la destrucción y había dicho, hoy no. Y lo entendí. El primarca no me había elegido por linajes o genética o entrenamiento. Me eligió porque sabía cuándo no alcanzar el fuego. Crane sonrió mientras me quitaba la banda. «Estás listo», dijo. «¿Para qué?» «Para enseñarles lo que has aprendido». Regresé a la Tierra una semana después. Los acorazados seguían inactivos. El mundo seguía girando. Pero algo había cambiado. Yo. Ya no me sentía como un mecánico. No me sentía como un soldado o un símbolo. Me sentía despierto. Bennett me encontró en el muelle. ¿A dónde demonios fuiste? A encontrar lo único que ningún acorazado puede proporcionar. ¿Y qué es eso? Perspectiva. Me estudió por un momento, luego asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora no construimos nada. No despertamos más monstruos. No enterramos nada más. Ahora, enseñamos. Los acorazados nunca abandonaron la órbita. Nunca dispararon un tiro, nunca activaron una sola arma, nunca se movieron de su silenciosa formación de centinelas. Sin embargo, su presencia lo cambió todo. Su mera existencia era un mensaje que la galaxia no podía ignorar. La humanidad recuerda, y recordar es más peligroso que la guerra. Las noticias se extendieron más rápido que cualquier flota. Los Ulibarri cayeron en la oscuridad, su agresión sometida no por el poder, sino por la contención. Los Trinari se negaron a hacer contacto de nuevo. Emitieron un único comunicado a través de un relé intermediario: la memoria del fuego ha regresado. Que el silencio permanezca. Incluso los Arkid, una vez preparados para la conquista, iniciaron una retirada de los sistemas humanos en disputa. Sin tratados, sin disculpas, solo desaparición. Pero no fue el miedo lo que los impulsó. Fue algo peor. Fue respeto. Porque en el momento en que la humanidad eligió no despertar la clase Arca, nos convertimos en la fuerza más impredecible del universo conocido. La imprevisibilidad, especialmente en manos de una raza antigua con límites desconocidos, era una amenaza que ningún imperio podía permitirse provocar. Y así, la Tierra se alzó. No a través de la dominación, no a través de la conquista, sino a través del ejemplo. Nos convertimos en un centro, no de poder, sino de gravedad. Especies antes hostiles ahora buscaban entrar en lo que se estaba llamando el Acuerdo del Recipiente, una alianza unida no por armas, sino por una contención compartida. Algo raro en una galaxia acostumbrada a que la potencia de fuego resolviera todos los problemas. Pero la paz no es limpia. Y desde luego, no es fácil. No llega sin fantasmas o sacrificios. Y para mí, el coste fue personal. Los días después de que regresé de la estación de la memoria estuvieron llenos de sesiones diplomáticas, reuniones secretas, encuentros silenciosos de los últimos hombres y mujeres que aún recordaban lo que habíamos desenterrado. Me llamaban guía, ancla. Algunos incluso usaron la palabra profeta. Odiaba todo eso. Nunca quise eso. Todo lo que quería era asegurarme de que nadie más encendiera la cerilla. Y por un tiempo, creí que lo habíamos logrado. Pero en los rincones de la galaxia,
comencé a escuchar susurros. Desarrolladores de armas privados en los mundos de la periferia estaban comenzando a emular el código de los acorazados. No replicar, no robar, solo adivinar. Y se estaban acercando. Demasiado cerca. Había comenzado. El mismo ciclo. Aquel sobre el que el primarca me advirtió. El que pensábamos que habíamos roto. Estaba de vuelta. Porque la contención solo se puede enseñar hasta cierto punto. En algún momento, alguien siempre quiere más. Bennett me encontró en el viejo complejo de la bóveda bajo el Pacífico, donde todo comenzó. El último nodo sin activar yacía inactivo allí, zumbando silenciosamente con poder antiguo. Me miró con esa mirada pesada, del tipo que un soldado te da cuando sabe exactamente cuántas personas van a morir a continuación y solo quiere que alguien más lo diga en voz alta. Están construyendo los suyos, Vince. Los Arkid, los Ulibarri, tal vez incluso células negras en nuestras propias colonias. Algunos no intentan copiar los acorazados. Están tratando de construir contramedidas. Asentí. Lo sé. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Verdad? Sí. Exhaló con fuerza. No puedes detenerlos a todos. No eres un maldito dios. No necesito serlo, dije. Parecía confundido. Fue entonces cuando abrí el maletín que había traído conmigo. Dentro, la interfaz neural personal, la de Crane, la que mostraba la verdad, no el poder. Voy a dejar que lo vean, dije. Bennett se quedó quieto. ¿Vas a mostrarles la semilla? No. Voy a ofrecérsela. Negó con la cabeza, con voz baja. ¿Realmente crees que aceptarán la contención por encima de la supremacía? No, admití. Pero creo que algunos de ellos lo harán. Suficientes para crear una línea, no una frontera, no un muro, un horizonte moral. Los que la crucen no podrán alegar ignorancia. Me estudió larga y duramente, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Enseñar la paz podría ser el trabajo más violento de la galaxia. El primer consejo de recipientes se celebró en la Luna. Asistieron 16 especies. No todas amigables, no todas honestas. Pero vinieron. Eso importaba. Y me presenté ante ellos no como un gobernante, ni siquiera como un representante de la Tierra, sino como un hombre que había tenido las llaves de la fuerza más poderosa de la historia y había elegido el silencio. Les mostré la semilla. Les expliqué la carga y les hice una pregunta simple. ¿Queréis ser recordados como constructores de muros o como portadores de la memoria? Algunos se fueron, algunos se burlaron, pero algunos se quedaron. Formaron el primer pacto de contención voluntaria en la historia del derecho interestelar conocido. Un acuerdo vivo, no impuesto por las armas, sino por elección. Un pacto para compartir el conocimiento de lo antiguo sin despertar nunca el fuego enterrado en su interior. Y esa fue la primera vez que sentí que había hecho algo que realmente podría durar. Pasaron los años. Los acorazados seguían flotando, sin moverse, siempre vigilando. La galaxia se fue calmando lentamente. No en paz, pero sí más cautelosa. Y en esa cautela, encontramos comprensión. No amistad, no utopía, sino conciencia. Las especies comenzaron a enseñar la contención en sus academias militares. Los filósofos escribieron sobre el ejemplo humano. Debatieron lo que significaba que la Tierra podría haberlo quemado todo y no lo hizo. Y en algún lugar, en un planeta que nunca visitaré, a un niño de una especie que nunca he conocido le están diciendo, la fuerza no es el arma. La memoria lo es. Nunca me casé. Nunca construí una vida para mí más allá del papel que me fue dado. Porque la gente como yo, no vivimos para la comodidad. Vivimos para advertir. Y ahora, en mis últimos años, mientras escribo esto desde una tranquila estación que orbita el borde de la luna de la Tierra, solo conozco una verdad. Nunca fuimos los primeros. Pero tal vez, si tenemos cuidado, seremos los últimos que necesiten tomar esta decisión. Los acorazados permanecen, no como armas, sino como lecciones. La galaxia observa a la Tierra, y yo le devuelvo la mirada. Porque en el silencio entre las estrellas, no es el poder lo que importa. Es lo que haces cuando nadie es lo bastante fuerte para detenerte. Y rezo para que,
Si alguien ahí fuera lo olvida, recuerde al hombre que tuvo la llave y no la giró.